el candidato a la vicepresidencia de Samuel Doria Medina, el señor José Luis Lupo. Enrique Salazar los saluda, gracias por esperarnos. Creo que justificaba esperar unos minutitos, amigo Lupo. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, muy buenas noches, Nardi. Asombrado como todo Bolivia por las noticias que veía a través de su canal. Sí, teníamos que hablar de política partidaria, pero eso pasa a un segundo, tercer plano. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Entiendo que estaba escuchando, o percibo que estaba escuchando usted lo que conversábamos con la diputada Lisa Claros y con el periodista Grover Ignacio Montaño, que se nos cortó la comunicación, de lo que sucede en Yayagua en este momento. Y piden la presencia del gobierno, de los policías, porque se han replegado y ahí están sin ningún tipo de protección y con los servicios básicos deteriorados, incluso las telecomunicaciones. Adelante, José Luis. No, increíble que hayamos llegado a este extremo, a este punto, que seamos presos y secuestrados por una persona enferma de poder que se pasa todas las leyes por encima, un estado de inacción absoluta de parte del gobierno, cuyo mandato es obviamente el control, la paz social y restablecer el orden constitucional en todos estos distritos. Pero además increíble que como sociedad estemos en este momento viviendo este tipo de circunstancias. Yo creo que más allá de la coyuntura, Bolivia hoy día está amenazada doblemente, una a nuestra democracia por este tipo de grupos delincuenciales que están actuando al margen de la ley para desestabilizar el proceso electoral y el proceso democrático, aprovechando de una crisis que el propio proceso de gobiernos del MAS sistemáticamente nos ha traído a un lugar de una crisis casi terminal en la economía y tratando de aprovecharse de eso mismo para crear un estado de convulsión y desestabilización. Bien, José Luis, importante lo que usted está manifestando, cortito para un minuto. ¿Cuán grave es lo que está pasando en Yayagua? Decía la diputada Lisa Claros, a la pregunta que le hacíamos, ¿por qué Yayagua? Es un segundo Chapare, decía. Es un segundo Chapare. ¿Cuán grave es esta situación que está pasando en Yayagua? Y segundo, el presidente Lucho Arce manifestó, vamos a ir desbloqueando de manera paulatina, pero vamos a ir avanzando. Y estos hechos que están pasando en Yayagua son los más graves de los últimos años de la historia boliviana. A ese nivel, y con esas palabras se refería a lo que pasa en Yayagua, al norte de Potosí. ¿Cuán grave es esta situación? Y segundo, ¿por qué no hay presencia policial? Y con esto no queremos azuzar a que vayan y se enfrenten y hay una serie de desmanes. Su opinión, por favor, Lupo. No, mi opinión como cualquier ciudadano boliviano es lamentar profundamente esto y es gravísimo. Es gravísimo que esto ocurra, que hayan territorios tomados por grupos delincuenciales con intereses clarísimos, sean de contrabando, narcotráfico o mixtos, y que dejen a la población civil en total estado de indefensión. Es gravísima la no presencia del Estado y el orden y la ley que el gobierno tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos. Y además, obviamente, lo vemos doblemente grave porque es a través de un interés político de desestabilización de un proceso electoral que está en marcha. Entonces, claramente hay intereses acá personales, claramente hay intereses de grupos delincuenciales al margen de la ley, pero también claramente hay una inacción del Estado que pone en riesgo a la población civil. José Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Nardi Rodríguez también lo saluda. La gente en Yayagua está pidiendo militarización. ¿Usted cree que es oportuno militarizar esta zona? Mire, yo no conozco los detalles de esto, solamente asistí al valiente testimonio de la diputada desde el lugar de los hechos, pero creo que esa pregunta hay que referírsela directamente al gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer? No va a permitir que siga pasando el tiempo y la población siga siendo víctima de estas amenazas y de esta acción de violentos al margen de la ley completamente.
Perfecto. Usted claramente ha dicho en su primera intervención de que estos son territorios que no tienen Estado, es decir, que no tienen potestad del Estado. Esta es la Bolivia que van a recibir en caso de ser autoridades electas en nuestro país. ¿Han hablado de esto con su candidato a la presidencia? ¿Qué acciones tomar para que estos territorios también sean controlados por el gobierno nacional? No, desde luego, todos los bolivianos queremos vivir en paz, queremos terminar con estas prácticas violentas. Ya basta, o sea, basta de este tipo de acciones de zozobra, amedrentamiento, amenazas, violencia, intolerancia y obviamente que son empujados los grupos estos de choque hacia la población civil para lograr enfrentamientos, la ausencia de Estado, la ausencia de policía, la ausencia de leyes. No podemos vivir en un país así. Obviamente que no es esta la Bolivia que queremos la gran mayoría de los bolivianos. Queremos una Bolivia próspera, una Bolivia saliendo de la crisis, una Bolivia sin cola, sin inflación, con dólares, etcétera, todo lo que sabemos que tenemos que tener, todo lo que queremos los bolivianos. Esto es lo que no queremos nunca más y lo que claramente vamos a decidir en las urnas, que no queremos nunca más que estos grupos se adueñen de un país. Bien. Perfecto. Ahora, José Luis, por favor, para ir finalizando con las consultas que tengo, el Tribunal Supremo Electoral ha confirmado un cuarto encuentro que se daría precisamente en el departamento cruceño. Dos preguntas a esto, ¿no? Lo primero, ¿estarán garantizadas con este tipo y de escalada de violencia que se están dando en el país las elecciones para el próximo 17 de agosto? Y dos, ¿participarán de esta convocatoria? Desde luego que sí, participaremos de todas las convocatorias para defender la democracia y garantizar el calendario electoral en tiempo y forma. Todo el respaldo al Tribunal Supremo Electoral y participaremos de este encuentro con todas las instituciones que han sido convocadas y las agrupaciones políticas. Perfecto, cortísimo, quedó con un signo de interrogación. Como está yendo el país, ¿están en riesgo las elecciones del 17 de agosto próximo? Sí, no, Lupo. Yo no creo que estén en riesgo, yo creo que va a haber elecciones que Bolivia va a elegir y va a desterrar para siempre estas prácticas. Siempre un gusto saludarlos, José Luis. Buenas noches, gracias por hablarle al país.